La historia no la hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. Peter, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por la película, ¿eh? Primero que todo, realmente impactante y súper movilizadora. Mira, lo primero que te quiero preguntar es sobre tu papel, el papel de Luis Moreno Campo. ¿Cómo fue meterse en el papel de un personaje histórico? Bueno, como todo personaje histórico, lleva una gran responsabilidad, ¿no? Cuando me llega la historia por medio de Santiago, me pareció súper interesante poder meterme en esa historia, teniendo en cuenta que es uno de los hitos más grandes de nuestra historia, ¿no? De nuestro país. El laburo que hicimos fue dentro de todo sin faltar el respeto, sencillo, ¿no? El guión es muy claro lo que busca y lo que quiere. Y con Santi hicimos un montón de encuentros para entender un poco el arco emocional del personaje, por dónde llevarlo, teniendo en cuenta que esto no es una historia contada a la manera documental. Es una interpretación que nosotros hacemos a raíz de un guión que creo que está escrito maravillosamente bien y que vamos más al hueso tratando de lograr esa emoción y de que la gente entienda ese mensaje. Así que mediante encuentros o charlas o algún que otro ensayo con Ricardo, con Santi y todo lo que sucedió después en el rodaje, fuimos tratando de encontrar qué Moreno Campo queríamos contar a raíz de la historia que estábamos contando. Hablabas de responsabilidad hace un ratito. Eso es lo que se siente, ¿no? A la hora de contar esta historia. Y pienso un poco, ¿no? Vos representás a una generación tal vez que todo lo que tiene que ver con periodo de dictadura tal vez no lo tiene tan fresco, no lo tiene tan presente. Y pienso si de repente Argentina 1985 no viene a ocupar el lugar que en otros momentos ocuparon otras películas que también han hecho, digamos, muy buena trayectoria internacional. Inclusive pienso, no sé, La Historia Oficial, inclusive La Noche de los Lápices. De repente pienso si Argentina 1985 no viene a ocupar ese lugar con esta generación. Yo creo que es una película que le habla a las nuevas generaciones completamente. Creo que es una película que es importantísima para el momento en el que estamos, no solamente por nuestro país, sino en el mundo. Ya verás la recepción que tuvimos en los 2 festivales que estuvimos, fueron las primeras proyecciones que tuvimos con gente, con una sala llena y gente de otros países, y a la gente le toca igual, aunque no haya sucedido en su país. Creo que es una película importantísima que hasta cierto punto trasciende todo lo que el hecho de que sea un film. Y creo que es una película que invita a eso, a replantearse un montón de cuestiones, a verla con el respeto con el que nosotros la hicimos y con el que se hizo este juicio en su momento. Y si bien yo no lo viví en carne propia, es parte de la historia de nuestro país. Así que, por supuesto que todos cargamos con esa mochila y como tiene que ser. Creo que la película invita a que lo sigamos cargando para que de alguna manera u otra no olvidemos lo que pasó. Y que de acá en adelante podamos seguir replanteándonos nuestra democracia. A ver, vos ya trabajaste en otras películas que tenían un contexto histórico, ¿no? Pero esta te planteaba una dificultad adicional, si me preguntás, que tiene que ver con la parte técnica de la jerga, de la jerga legal, ¿no? Sí. ¿Eso fue un desafío? ¿Fue una oportunidad? Todo, sí, por supuesto. Los desafíos para mí son oportunidades. Me gustan mucho, creo que me hacen crecer, tanto como profesional como personalmente. Creo que fue de lo que más trabajamos con Santi a la hora de encontrar a Moreno Campo, el Moreno Campo que nosotros estábamos queriendo contar. Qué tipo de tonalidades le poníamos al personaje o los ritmos en los textos, teniendo en cuenta su jerga. Y la verdad es que lo disfrutamos, a mí los desafíos me encantan, lo hicimos con mucha responsabilidad, pero como te decía, el guión tiene una base estructural muy precisa, muy potente, en donde suceden demasiadas cosas y creo que el cine está hecho para eso. A ver, sin caer en menciones de próximos premios, ¿qué expectativas tenés para la película? Y por ahí no hablemos solo de premiaciones.
pero digamos, en vista del camino que viene haciendo, tiene un futuro muy promisorio. La expectativa genera sufrimiento, así que no trato de cargar de expectativas. Yo siento que ya gané con lo sucedido en la película. Conocer gente sumamente talentosa, poder volver a estar en un set, que se cuente esta historia, emocionarnos nosotros al hacerla, poder contar la historia de la mejor manera, que la película quede redonda. El director está sumamente contento y es el capitán del barco, es el que la escribió, es el que la produce, la dirigió, junto con un montón de otros engranajes que hacen que una película sea posible. Que espero es que la gente entienda el mensaje, espero que se pueda emocionar, espero que se pueda reír, espero que le sucedan todas las emociones que uno busca transmitir en un cine, ¿no? Hasta el momento, con las cortas experiencias que hemos tenido con público en una sala proyectando la película, sucede todo eso, así que esperemos que siga sucediendo y esperemos que la película llegue lo más lejos posible, porque es parte de la historia de nuestro país y siempre está bueno llevar nuestras historias, en este caso nuestra cultura, porque es nuestro cine, a lo más alto. Bueno, finalmente, mira, te pido si podés mandar un saludo invitando a la gente de Chaco y Corrientes a ver la película, que se exhibe en todas las salas de las dos provincias. Bueno, un saludo gigante a toda la gente del Chaco, Corrientes. Espero que puedan disfrutar de Argentina 1985, que va a estar en todas las salas, así que espero que la puedan disfrutar y que se emocionen tanto como nos emocionamos nosotros. Peter, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no le hicieron tipo como yo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Santiago, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por la película. La verdad que la disfruté muchísimo esta mañana. Arrancamos hablando sobre... A ver, ¿te parece que la película sirve como una suerte de espejo en el que se mira la sociedad actual respecto de cómo estábamos en ese momento? Es interesante la pregunta y es una pregunta que se le puede hacer a esta película o a todas las películas que trabajan sobre temas históricos, digamos, ¿no? A ver, ¿por qué se cuenta un hecho histórico y no otro? ¿O por qué uno merece ser una película o ser narrado desde la ficción? El juicio a las juntas, el juicio del 85, me parece que tiene tantos valores cívicos, políticos, históricos, humanos, que de por sí ameritaban ser una película, ¿no? El contexto, digamos, de Argentina 85, de un juicio a una dictadura militar, no tiene precedentes en la historia mundial. Haberlo hecho un año después de que terminó la dictadura, con los militares todavía poderosos, digamos, y con todos los mandos inferiores, libres y interactuando con la sociedad, hacen que el hecho no sea admirable, sino además de un coraje enorme. Entonces, digamos, la película me parece que puede existir más allá del diálogo que puede establecer con esta época, pero por otro lado sí, digamos, uno ve que es un hecho tan ejemplar que a una Argentina tan dividida, tan polarizada como la actual, le está diciendo algo en relación a cómo algunos hechos cívicos son de una conciencia de lo que es justo, de lo que está bien, que pueden hacer que pueden unir a la sociedad, ¿no? Y en eso me parece que el juicio del 85, y tal vez la película viene a recordarlo, da un mensaje de unión y de justicia que es útil, ¿no? Sobre todo en esta época en donde uno puede ver tantos jóvenes tan descreídos de la política y de las transformaciones que puede hacer la justicia, ¿no? Como este hecho, en fin, puede venir a modificarlo, a modificar la realidad. Me parece que es importante, qué sé yo. Pero en ningún momento
en ningún momento se busca con la película en algún punto criticar a la sociedad actual, ¿no? Porque miraba la figura del hijo del personaje de Ricardo Darín, un chico muy joven, pero con una formación cívica que tal vez hoy, digamos, no está tan presente. Entonces, miraba mucho ese contraste yo a la hora de ver la película hoy. Bueno, el personaje del hijo de Estracera para nosotros era muy, muy importante y un poco esconde una de las claves que tenía, qué sé yo, la escritura o la imagen que quería dejar la película, ¿no? Como digamos, esa última escena, qué sé yo. Porque cuando se habla de hacer justicia o de construir memoria, digamos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿No? Y eso está un poco englobado en ese vínculo y en esa relación y en ese personaje, ¿no? ¿Qué país le estamos dejando a las generaciones que vienen y qué es lo que qué legado estamos dando y qué es lo que queremos que suceda en el futuro? Porque, bueno, qué sé yo, el valor de la memoria sirve para eso, ¿no? Entonces, ese personaje era muy importante. Después, bueno, sí, hay cositas de la ficción y del juego narrativo que hace la película. Ese niño es una especie de genio, es casi el aliado perfecto de su padre y con el que tiene una relación como de Sherlock y Watson un poco, qué sé yo. Eso es un poco un juego narrativo o una deriva narrativa que tiene la película, pero que digamos, no sé si quiere interpelar directamente a las juventudes de hoy, pero bueno, qué sé yo, es una de las cosas que se pueden ver. Vamos a la parte técnica, lo que tiene que ver con la reconstrucción de época, ¿no? La verdad que era muy llamativo, a mí me resultaba también muy potente, ¿no? Ver, ¿no?, todo el tema de los colectivos, los autos, el cuidado en los teléfonos, las ventanas, los aires. Esa parte fue muy difícil de llevar adelante, fue un desafío, lo tenían más o menos armado. Fue muy difícil. Yo, por supuesto, cuando uno empieza a escribir una película no piensa en el grado de dificultad que tienen algunas cosas y elegir hacer una película del 80, a mí, como soy nacido en el 80, me parecía que la década del 80 está acá nomás, pero no está acá nomás. Pasó un montón de tiempo. Así que la cantidad de diferencias que hay en la morfología de la ciudad, en la arquitectura, en todo lo urbanístico es enorme. Así que tuvimos que trabajar un montón. El equipo de arte, de escenografía, encabezado por Micaela Sayeg, hizo un trabajo excelente, y heroico y muy minucioso, no descuidaron ningún detalle. La verdad que ya no quedan tantos de esos colectivos, era un quilombo conseguir todo y reambientar todas las escenas exteriores. Y lo mismo con la textura de imagen, hicimos un trabajo de investigación muy profundo con Javier Juliá, que es el director de fotografía, en base a la textura que queríamos que tuviera la película, la respuesta de los colores que tenía que tener la imagen, que se basaba sobre todo en fotografías, o en la respuesta del fílmico, fotográfico de la época. Nada, fue muy difícil y de hecho, bueno, como ahora es inevitable recurrir también a la postproducción, así que hay muchas escenas en donde hay cosas que están modificadas digitalmente, digamos, autos agregados, autoborrados, carteles agregados, carteles borrados, semáforos que están puestos en donde incluso partes de la calle, bicisendas borradas y todas estas cosas que urbanísticamente, bueno, fueron apareciendo en los últimos años y que en el 80 no existían, en la década del 80 no existían, que tuvimos que recurrir a las técnicas digitales, digamos. El tema del humor, ¿no?, muy presente en la película, hay como mucho contraste, pero entiendo que por ahí, no sé si era la finalidad o no, pero sirve como una suerte de algo que rompe, ¿no?, con la tensión que uno todo el tiempo está esperando que se genere en una película que toca esta temática. No sé si era la idea original esa o se introdujo el humor con alguna otra finalidad. Un poco surge. Yo hice un proceso de investigación muy largo y cuando empecé a investigar, la gente me empezó a hablar de cómo era Estracera y situaciones alrededor de Estracera, y Estracera era un tipo con un humor muy, muy singular. O sea que en la caracterización del personaje apareció eso como elemento, ¿no? Entonces escribimos una primera escena y esa primera escena, bueno, cuando la leímos con Mariano, que es el co-guionista, nos dimos cuenta que era una escena de comedia. Y que nos había salido una escena de comedia. Y después nos dimos cuenta de que no era gratuito, ¿no? Como que había algo de escaparle un poco a un prejuicio que
que hay en relación al cine que revisa la historia o el cine que revisa la dictadura, ¿no? Como de cierta solemnidad y un miedo del público a eso, ¿no? Como a acercarse a esos temas tan dolorosos. Entonces, como que, bueno, que la comedia nos servía también como para la comedia, digamos, estas cuestiones levemente humorísticas que aparecen en la película nos servían para bajar un poquitito la guardia del espectador y que pudiera entrar a lo que la película tenía que contar, digamos, y lo más duro, que eran los testimonios y los momentos en los que las víctimas y los familiares y todos los testigos empezaron a decir y a contarle, no solo al tribunal, sino también a toda la sociedad, porque el juicio se reproducía masivamente en diarios, radios y programas de televisión, ¿no? Lo que vivieron y los horrores de lo que sufrieron, porque era sobre eso está construido ese nunca más, digamos, con el que cierra el alegato, ¿no? Nunca más a la violencia política como forma de resolver conflictos políticos, nunca más a la represión, nunca más a bueno, qué sé yo, no solo a la dictadura, me parece, es nunca más a esa manera a esa represión, digamos, ¿no? que es real y que es simbólica. Sin entrar en nombres de... Lo mismo le preguntaba a Peter antes. Sin entrar en nombres de premios y siendo un poco más amplio, ¿cuáles son tus expectativas para el film de acá en adelante? A ver, se me ocurre, ¿no? Vos también hace un momento pensabas en otras películas que también tocaron el tema de la dictadura. ¿Se te ocurre que Argentina 1985 viene a ocupar ese lugar para estas generaciones? O sea, hay una gran generación a la que esta película va a introducirle a ese tema y tranquilamente puede ser algo de lo que... No sé, es una película que se puede tranquilamente ver en escuelas, imagino. Sí, en ese sentido había algo que a mí me parecía importante y me parecía importante por lo doloroso. Últimamente había empezado a ver a jóvenes, muy jóvenes, que por supuesto no habían nacido en el 85, teniendo discursos reaccionarios, casi reivindicativos con la dictadura, que me empecé a preguntar por qué estaba sucediendo esto, qué pasó en una sociedad que hizo el juicio a las juntas, digamos, como para llegar a un momento en donde uno vea chicos con esos discursos de odio, ¿no? Que, digamos, que uno lo ve después ahora con el atentado a Cristina, digamos, quién lo hizo, son pibes. Entonces, me parece que cuando se habla del valor de la memoria y el valor de un cine de la memoria, qué sé yo, es eso, digamos, la memoria sirve para no volver a caer en errores del pasado, y uno ve ahora que, bueno, que esos errores del pasado están mucho más cerca de lo que creíamos. Entonces, esta película puede ser ayudar a eso, y eso me alegra. Además tiene, por otro lado, la imagen o la potencia simbólica, digamos, de esta... Porque hay algo que yo no sabía, cómo se conformó la Fiscalía, digamos, que Trasera había tenido que recurrir a chicos que trabajaban en juzgados y que tenían muy poquita experiencia, ¿no? Como esos jóvenes involucrándose y siendo vehículo de transformaciones. Me parece que es una imagen y un símbolo importante como para dar a esta sociedad y a esta juventud que puede, qué sé yo, haber empezado a tener ideas que no es tan bueno que tengan. Bueno, Santiago, la verdad que te deseo todo el éxito del mundo, les deseo todo el éxito del mundo con el recorrido que va a seguir teniendo en el circuito comercial, luego vendrá el streaming, y en lo que tenga que ver con premiaciones también. Así que, bueno, muchísimos éxitos para todo el equipo y para toda la película. Muchísimas gracias. Acá se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última.